Los fuegos artificiales llenaron el firmamento de destellos dorados y coloridos, acompañados por una ovación. Se trataba del anuncio particular para indicar que inició oficialmente una vigilia incomparable en honor a los primeros santos venezolanos. Los sentimientos a flor de piel. Es algo extraordinario. Los que tenemos fe, nos llena esto muchísimo. Pasaban las horas y cientos de devotos seguían llegando, vestidos con fervor y corazones emocionados, mientras que otros se ponían más cómodos con tal de no perderse el esperado anuncio. ¿Cuánto tiempo desea permanecer? Pues hasta que termine esto. Si es amanecer, amanecemos con gusto. Estoy aquí desde las 4 de la tarde. Me moví un momento, pero aquí estoy de nuevo. La salida de las imágenes de nuestros primeros santos desde la iglesia hacia la plaza fue un momento emblemático, donde la comunidad se unió en oración y veneración, llevando las imágenes como un símbolo de su identidad espiritual y cultural. No hubo tiempo para el aburrimiento. La emoción, la hermana. La emoción, tenemos que estar emocionados un día tan especial como este. Vamos a tener al fin nuestro santo José Gregorio Hernandez. ¡Qué emoción sentimos! Mira, estamos aquí en júbilo por nuestro santo José Gregorio, por nuestra Madre María Carmeliles, felices. Con un estruendo celestial, los fuegos artificiales conquistaron la noche nuevamente, paralizando el evento que había unido a todos en un acto de esperanza y celebración. La cuenta regresiva había terminado. Carmen Rendiles Martínez, venezolana, María Troncati, italiana, José Gregorio Hernandez Cisneros, venezolano, y Bartolo Longo, italiano. Y durante este histórico momento, una aureola de plata brillaba bajo la luz tenue, resaltando su solemnidad mientras era colocada sobre la estatua del médico de los pobres que permanece desde hace varios años en el mismo lugar donde reposan sus restos óseos. ¡Viva José Gregorio! ¡Viva Carmen Rendiles! ¡Viva Venezuela! Varios devotos han regresado a sus hogares con la expectativa de que dentro de poco volverán a salir, porque esta fiesta continúa el 25 de octubre en el Estadio Monumental aquí en Caracas, donde ellos empiezan a asistir con adoración a Dios y agradecimiento. William Sánchez, Noticias Venevisión.